en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, buenas tardes. Estamos en tu programa Solidaridad, Valora, Unidos para Servir. Este programa está hecho para todos los ciudadanos que nos escuchen, que vean cuáles son las asociaciones que hay en Guadalajara. Y en esta ocasión tenemos a la asociación invitada, Rescatando Vidas, ¿no? Y nuestro invitado de este día es el señor Hugo Morfin. Entonces, a la orden, bienvenido. Me encanta que estés aquí con nosotros y pues háblanos de esta asociación, Vidas al Rescate. ¿Cómo es que nace esta asociación, Hugo? ¿Cómo es que tienen la inquietud y por qué ese nombre de Vidas al Rescate? A ver, platícanos un poquito cómo es que nace desde la inquietud de esta asociación de Vidas al Rescate. Y muchísimas gracias. Lolita, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio, un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros tenemos 12 años trabajando, ¿verdad? 12 años. Vamos para cumplir los 13 años. En su momento yo tuve un problema también con el consumo de sustancias. En este año cumplo 20 años limpio, gracias a Dios. Wow. Pero hubo en un momento en el cual con otro compañero que hasta la fecha sigue con nosotros, que se llama Eliseo, empezamos en la ciudad a asistir a casas de rehabilitación. Ya nosotros rehabilitados teníamos ya varios años, entonces formamos un grupo, ¿verdad? Dentro de una comunidad cristiana donde íbamos a las casas de rehabilitación, compartíamos testimonios de las palabras, llevábamos paletas, panes, y la gente decía, pues, ¿por qué no ponemos una casa de rehabilitación? ¿Y por qué no ponemos una casa de rehabilitación? Hasta que en una ocasión mi esposa me dice, ponte una casa de rehabilitación, yo te apoyo y no hay problema y échale ganas. Yo le decía, pues es que es un gran compromiso y no me percibo como director de una casa de rehabilitación, falta prepararme, no sé los problemas que vaya a enfrentar o cómo vaya a solucionar, ¿verdad? Pero pues tuve esa motivación por medio de la familia y amigos, ¿verdad? Entonces de ahí empezamos, ¿verdad? A trabajar. Rento una casa con muy poca experiencia. Yo estuve internado ya por el año 2001 en San Diego, California, y traía poco esa experiencia de cuando estuve internado. Entonces empezamos ahora sí, como dicen, por fe, por gracia. No había ni recurso, no había capacitación como tal, y conforme a la marcha, pues ahora sí tuvimos que ir aprendiendo, ¿me explico, no? Fuimos aprendiendo y pues gracias a Dios ahorita estamos en el año 12º ya, ¿verdad? Ahorita contamos con 6 casas de rehabilitación, 5 de hombres, una de mujeres, y tenemos una población promedio de unas 220 personas más o menos. A ver, son 6 casas de rehabilitación, una de hombres y me dices que otra de... Una de mujeres y 5 de hombres. Ok. ¿Y cómo es que nace? Fíjate, el que no quería, el que no se sentía con la experiencia, cómo Dios va motivando, va tocando corazones, y qué gran alegría que tú
nos compartas ese testimonio. Escuché que 20 años es como para decirle, sobre todo a los jóvenes, que hay tantísimo problema ahorita justo de adicción. Entonces, claro, no te debes de quedar callado, amigo. Adelante y a gritarlo a los 5 vientos, a todo, que nos escuchen, que sepan que sí se puede, y de repente decir, es que yo no tengo la experiencia, pero pues Dios nuestro Señor nos la da, y nos va acompañando día a día, y aquí lo importante es no decir no, sino decir, aquí estoy, Señor, a tu servicio, y lo que tú quieras. Y mira, me encanta. A ver, platícanos, Hugo, nombre, pero sí hay muchísimo material. ¿Cómo es que primero es rescatando vidas en rescate, o es comunidad de vidas al rescate, o comunidad terapéutica? A ver, explícame bien lo del nombre y cómo es que surge ese nombre, ¿no? Sí. Pues bueno, tuvimos la visión, de empezar a formar una casa de rehabilitación, y pues buscamos nombres, ¿no? ¿Cómo iba a ser cómo íbamos a ofrecer el tratamiento? Iba con mucha seriedad porque iba a ser un proyecto de vida también. Entonces, pues hicimos una lista de varios nombres. Cuando uno da de alta por medio del acta constitutiva para que quede el nombre, pues fue el que quedó elegido, como de 5 nombres más o menos. Entonces, en el grupo de amigos, pues dijimos, pues ahora sí, el que pegue, porque los otros nombres ya estaban, ¿verdad? Entonces, por eso era Vidas en Rescate, y a mí me gustó que al último se puede abreviar la K y la T. O sea que si queremos no ponemos la A ni la E al último. Entonces queda como Vidas en Rescate. Sí, es cierto. Sí, y es como te das cuenta, poco a poco va a ir marcando, ¿no? Nos va marcando la pauta, Dios nuestro Señor. Es maravilloso. ¿A poco no te encanta esta parte de decir, híjole, cómo Dios nuestro Señor tiene un plan? ¿No, Hugo? ¿No es así? Que dices, o no te ha sorprendido cómo está la mano de Dios nuestro Señor en este proyecto. Yo sí la veo. Fíjate que nosotros, cuando empezamos la visión del proyecto, nos sobrepasa, porque en sí el trabajar iba a ser como una casa de rehabilitación, atender a los muchachos, de una forma, desde mi punto de vista, muy personal, porque yo siempre lo he visto en mi vida que es un llamado de Dios hacia la atención, por las cuestiones de sucesos, de vivencias que tuve, como el que te comento, que en su momento me tocó estar internado, ¿no? Entonces, ya después llega la situación de que las casas están llenas, la primera casa está llena, y me hablaba la gente y le decía, ¿sabes qué? Es que está lleno, no tenemos espacio. Me recuerdo que una señora me decía, no importa que lo tengas en el suelo, por mí no hay problema, porque no había camas. Y recuerdo que en esa ocasión le digo, no, es que también el suelo está lleno, o sea, no tenemos espacio, ¿no? Entonces yo sabía que se tenían que ir formando nuevos líderes, o sea, era la formación de nuevos líderes para empezar a crear otras casas, ¿verdad? Y la visión nos empezó a alcanzar y nos rebasó la visión, porque ya después llegó el momento en que, a ver, ahora la casa 2, ¿verdad? Y luego ya después el femenil, porque nos empezaron a hablar sobre la atención a las muchachas, a las mujeres, ¿verdad? Entonces teníamos que formar otros equipos. Y así, en consecuencia, pues al último terminamos teniendo 5 casas de rehabilitación. Ya, como te digo, nos hicieron de la noche a la mañana. Incluso la primera casa se hizo como al 3er año, más o menos. Y ya pasando los años, pues se han ido formando las otras, pero sí llega el momento de que si ahí me dicen, Hugo, ¿quieres otra casa de rehabilitación? Pues yo no, o sea, no quiero. Es más, en su momento solamente quería trabajar con una. Pero ¿cuál es la cuestión? De que el consumo de sustancias, el cristal, que es lo que se da ahorita en la sociedad, es una pandemia social, pues, o sea, muchísimos chavos, pues, que están consumiéndolo. Tristemente. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que atender esta área de la sociedad enferma, pues, que son las adicciones. Porque yo, cuando empiezo con la casa de rehabilitación,
solamente era el consumo de la cocaína, piedra base, solventes, alcohol y por ahí alguno que otro de cristal. Y ahorita si le preguntas a la población, todos te levantan la mano de que todos consumen cristal. Yo creo que un 99%. Alcohólico solamente alguno. Ajá. ¿Verdad? Sí, ¿y cómo es que nace esta parte de, porque me dices, tenemos 6 casas, 5 de varones y una de mujeres? Sí. ¿Cómo es que la división o cómo es que nace la idea de que se divida? Más o menos tengo la idea, pero sí me gustaría que no lo compartieras, porque separar mujeres, hombres, o como a lo mejor solamente al principio recibías puros hombres y después te nace la iniciativa de decir, bueno, es que no nada más los hombres necesitan, sino también las mujeres, ¿no? O sea, es como el alcoholismo. Hay estadísticas que las mujeres ahorita, hay más mujeres con alcoholismo que hombres. No sé si también sea lo mismo en las adicciones o platícanos mejor tu testimonio. Tú tienes toda la experiencia y la expertise y el conocimiento en esta área, ¿no? El área de mujeres nace como un accidente para nosotros, porque yo no quería abrir una casa para mujeres. Soy hombre, ¿no? Y la otra, pues es un área muy complicada ahorita que la trabajamos porque tiene que ser muy clínico, pues, con las muchachas. Es diferente y los problemas son muy fuertes. O sea, yo creo que los problemas más fuertes que he enfrentado en la asociación ha sido en la casa de mujeres. O sea, el atender 15, 20 muchachas, yo creo que me desgasta casi por 200 hombres, de verdad. Claro. Es una constante con ellas, porque es súper delicado. Pero ¿por qué el accidente con las mujeres? Había una doctora que ella quería abrir una casa de mujeres. Le digo, no, pues aviéntate, o sea, yo te digo cómo. Me dice, no, pero contigo. Y yo no quería, y me estuvieron insistiendo, hasta que llega el momento que le digo, ándale, pues, la vamos a abrir, ¿verdad? Porque me estaban ofreciendo en ese momento una casa. Le digo, no hay que desaprovechar la oportunidad, pues la abrimos de mujeres contigo que sientes en el corazón manejarlo. Llega el momento en que rento la casa, empiezo a equipar, después le hablo a la doctora, ya llevamos tanto gastado, ya se empezó. Ah, no, está bien, la veo, me da un ride en su carro, me sube en su carro y me doy cuenta de que la doctora fuma y toma cerveza. Entonces ya tenía la casa rentada. ¿Me explico, no? Y ya no me podía echar para atrás porque ya tenía un contrato. Entonces dije, no, aquí no se va a hacer. O sea, la doctora tiene una casa de rehabilitación, pero no es íntegra, no es congruente con sus acciones. ¿Me explico, no? Pero yo ya estaba con la casa y equipada. Entonces tuve que trabajar con otra psicóloga de que apóyame, ayúdame, tú vas a ser la directora y vas a dar la cara y te vas a aventar. Entonces, esta forma como empiezo a trabajarlo, pues, ¿verdad? Cuando yo voy con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Ya tengo rentada la casa que va a ser de mujeres, mi esposa se me queda viendo y me dice, ¿me hayas considerado antes de tomar esta decisión? Yo le digo, es que la verdad, no era nunca mi decisión haberlo realizado porque no me quería meter en estos problemas, pero la cuestión también es que había una constante de llamadas hacia el internamiento de mujeres. Entonces, pues siempre se habla con el equipo, se integra a los demás líderes y pues aviéntate, ¿me explico, no? Desde este punto de vista, y pues ahorita, ¿qué son? 7 años. Sí, tenemos 7 años trabajando con el área de mujeres, ¿verdad? Wow. Con ellas. Porque, a ver, me dejaste muy sorprendida, Hugo, cuando me dices, no, para mí es mucho más desgastante trabajar con mujeres que con hombres. Dice, mientras que yo trabajo con 15 mujeres, me desgasta mucho más que si trabajo con 200. ¿Nos puedes explicar y decirnos por qué? No puedo decir que soy machista. No, fíjate que las mujeres son como muy intensas en las emociones. O sea, Sí, sí. tú dices, es que se agarró llorando de repente. No solamente llora de repente, sino que se tira al suelo de repente y llora y grita. Entonces son cuestiones donde el mismo equipo, espérate, y ya cálmate. Explico, ¿no? Y con los hombres ese tipo de conductas no lo ves. Explico, ¿no? O sea, Okay.
hablándolo. La otra, en el área de las adicciones, el consumidor es manipulador, chantajista y mentiroso. Uh-huh. Yo he tenido psicólogas que han trabajado con los hombres y con las mujeres, y las mismas psicólogas me dicen, la mujer miente más. ¿No? O sea, Y en esto de las adicciones hay como muchas mentiras, ¿no? demasiado. Sí. Claro que sí, claro. Mucha información, todo. Entonces, es más difícil el tratamiento hacia con ellas porque no sabes en qué momento te están diciendo la verdad o sí o no. Y es ahí parte de la dificultad. La otra, la atención médica. Las mujeres tienden a consumir sustancias, pero porque andan con los mismos muchachos o con hombres. O sea, el hombre trabaja o roba, ¿explico? ¿No? Pero la mujer es muy delicado porque andan con los muchachos, ¿explico? ¿No? O sea, muchas veces se prostituyen para seguir consumiendo sustancias. Entonces, esto nos lleva a que se les haga las pruebas de VIH, que se les lleve al ginecólogo, pruebas de embarazo, ¿explico? ¿No? O sea, eso es algo más complicado, pues, por esta cuestión de que te comento que tiene que ser más clínico y tiene que ser más serio, pues, porque pues ellas están ofreciendo el cuerpo muchas veces ahí. Sí, y tienes que ser como más, sí te entiendo, poner mucho más atención en una mujer que en un hombre, ¿sí? Sí. Definitivamente que sí. Y hemos conocido casos que la verdad hasta me da pena nombrarlo en la radio porque son muy, muy fuertes, pues, que se llegan a dar. Uh-huh. Y de riesgo, incluso en el expediente que manejamos, llega el momento en que hablamos con las psicólogas y se les dice, cuando una mujer está en ciertos delitos, mejor apóyenos a brincar ese tipo de delitos, porque después con las personas que cometieron los delitos, después me estaban hablando también. No se puede entender. Oyes, tú eres el director, tienes a Julanita, ella estuvo en este lugar, pero no es cierto, entonces yo tenía que estar ahí, como de intermediario, pues, con este tipo de gente, y es una cuestión súper delicada que nos atraen con las mujeres, por ese lado. ¿Explico, no? Sí, es que aquí tienes que ver, bueno, no nada más en la mujer, también en el hombre, como toda la historia de su historia de la mujer y también del hombre, pero como lo acabas de decir, las mujeres tendemos a ser, tristemente, pero es verdad, somos 100% emocionales, y también desde esta parte entender cómo afecta a la mujer esta parte y su historia de vida, ¿no? Sí. Es muy importante saber también y conocer un poquito más la historia de vida y no juzgarles, sino amarlas, entenderlas, que se sientan que pertenecen y no son juzgadas, porque pues traen historias muy, muy duras. Pues tú que lo viviste, lo viviste en carne propia, no hay como vivirlo en carne propia, la propia teoría, para poderla compartir, ¿no? Esto se me figura como un poco a Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración, que él, sí, no sé si has escuchado del hombre en busca del sentido, que él vivió en los campos de concentración, psiquiatra, su propia teoría, ¿no? El hombre en busca del sentido. Y qué gran aprendizaje. Entonces, pues tú aquí nos das un gran testimonio de esta diferencia entre hombres y mujeres, y sí, son más complicadas, me queda súper claro, pero me gustaría, Hugo, que nos compartieras cómo es que la metodología, cobran cuota de recuperación, cuáles son los papeles que ustedes piden, qué documentos, cuáles son sus, pues sí, sus lineamientos para recibir a una persona, que sí, que no, como todo un poquito de su metodología para saber, para que
quien nos esté escuchando, y si tienen una persona cercana y necesitan ingresarla a un lugar seguro, pues ¿por qué no hacer una llamada? Y ahorita me gustaría que también nos compartieras un poquito sus contactos, ¿no? Sí, bueno, cuando nosotros tenemos la primera intervención con la familia, pues, la familia habla con la angustia. Ahorita incluso estábamos viendo un caso, ¿verdad?, de un internamiento en donde el muchacho no está con la mamá, sino que se fue con la pareja, pero la pareja también consume. Entonces lo quieren internar, pues. Y aquí nosotros lo que les pedimos a las familias es de que el paciente siempre se encuentre en la casa, pues, de quién va a manejar el proceso de internamiento, porque se tiene que firmar un consentimiento informado, ¿verdad?, del tratamiento. Entonces, nosotros cuando hacemos la intervención se maneja el primer documento, que es el consentimiento informado, se pide a un INE, ¿verdad?, del familiar, tiene que ser un familiar directo, porque hay en casos donde que lo quiere internar el vecino, lo quiere internar la expareja o viceversa, y ahí caemos en anomalías, pues. ¿Explico, no? Es como que si alguien quisiera manejarle una venganza a algún amigo y vengan por él, no, nosotros no nos manejamos ahorita que está algo de moda, el de los tazos dorados o el chiquilín, no sé si has escuchado, ¿no? No, con nosotros tiene que ser familiar directo y tiene que estar en sus casas cuando se maneja el proceso involuntario. El proceso voluntario, yo les digo a las familias, mejor que usted haga la labor de convencimiento y que lo traiga a la casa de rehabilitación para que desde ahí ustedes manejen el carácter, pues, qué es lo que quieren para él, porque también parte de la adicción hay mucho que ver en las familias, porque también desde ahí se detona el consumo, porque no estuvo padres ausentes, padres permisivos, padres donde hubo consumo, donde hubo incluso venta de drogas, pues el paciente no conoce otra cosa, pues, más que irse a consumir, ¿ok? Entonces se maneja la intervención, se hace ya sea el traslado que no lo traigan o se manda al equipo a ir por ellos de una forma involuntaria conforme al consentimiento informado. Nosotros manejamos una lista al Ministerio Público también, ¿me explico, no? De las personas que tenemos, pues, en nuestro proceso. Que si no caeríamos en anomalías de que dicen, privación de la libertad o secuestro, no, todo lo manejamos de acuerdo a la norma 028. O sea, lo que la ley nos puede regular o proteger o dañar, ¿no? Sí. También se protegen de alguna forma, ¿no? Nos sujetamos, pues, a lo que se viene. Contamos con la documentación requerida del gobierno, desde el SESMA, aviso de funcionamiento, subsecretaría, clave CLUNY, ¿verdad? Que todo esté en forma. Cuando se maneja el proceso, el paciente, como te comento, por lo regular el paciente llega por consumo del cristal, ¿verdad? El paciente presenta delirios de persecución, psicosis, escucha voces. Entonces, nosotros, la primera intervención que se maneja, pues es la del doctor, ¿verdad? Se hace una revisión médica, algunos muchachos, si traen algún problema médico, pues se les encarga el medicamento a las familias o se compra, o algunos incluso ya lo traen, ¿verdad? Y dice el familiar, ok, va a ser internado, pero él está tomando este medicamento X, o sea, diabetes, hipertenso, no sé, la enfermedad que tenga. Se le da el seguimiento. Cuando el paciente está en un estado psicótico, ya trasladando a cierta esquizofrenia, entonces es ahí cuando se manda a pedir al psiquiatra, ¿verdad? Y ya el psiquiatra hace su valoración, pero nosotros cuando vemos el paciente de que es estado psiquiátrico, también se habla esa cuestión con la familia, si lo podemos trabajar o si no tiene que ser intervenido en otro tipo de institución ya psiquiátrica. La cuestión de que ahorita los pacientes de consumo de cristal llegan bien detonados, pues. O sea, el primer paciente de cristal, si no se atiende de la manera correcta, el mismo padecimiento que está surgiendo sobre los delirios pueden ir en aumento. Entonces se tiene que frenar y a base de los tratamientos que el psiquiatra tiene que estar recomendando.
Perdón ustedes cuentan con psiquiatra ahí en las. Sí, psiquiatra y el psicólogo también, el médico, ¿verdad? Y los consejeros ya con la preparación, pues. Con su equipo multidisciplinario es psicólogo, psiquiatra y los operadores, consejeros. Como guía espiritual, ¿es su guía espiritual le llaman o cómo es que manejan ustedes esta parte del acompañamiento espiritual? Porque sí cuentan con algo así, ¿no? ¿O no? Cuando nosotros empezamos, pues venimos de una comunidad cristiana, entonces era, dile el hermano mayor, ¿verdad? Dile el mayor, es el director, pero las corrientes que se van manejando con las familias o con el paciente, cuando ya son reincidentes de los otros grupos, les nombran padrinos. Entonces, ya ahorita yo les decía, no me digan padrino, yo no soy padrino, porque es un término que está más aplicado en los grupos del AA, que sí conocemos la mayoría también del programa del AA, ¿no? Sí. Pero no, porque se nos hacía algo similar. Pero ya ahorita de repente ya todo terminan siendo padrinos. ¿Explico, no? Que no es parte de nuestra visión. Y por más que les corrijas, va a llegar gente y siempre las mamás o el paciente a él es el padrino. Entonces son los títulos que se nos ponen, pues. Ok, pero es importante que conozcan que tengan como este reconocimiento un padrino, porque es como una figura de autoridad, de respeto, que de alguna forma pues es donde ellos pueden como recargarse, porque lo ven con la experiencia que ha salido adelante, ¿no? Sí, pues por ese lado pues ya así lo tomamos, pues, ¿verdad? Yo les digo a mis hijos que van en la primaria, les digo, cuando les pregunten su papá qué es, ustedes díganle que su papá es padrino. Y se agarran el Los niños como que dicen, ay, mi papá, ¿verdad? El término. Sí, bueno, pero pues es cierto, sí, y has ayudado a muchas personas, como lo llamas el nombre, ¿no? Rescatando vidas, me encanta. Me encanta, no, vidas al rescate. Vidas en rescate. Sí, es muy padre porque pues efectivamente, como tú lo dices, ¿no? El consumo de cristal. Yo te quería preguntar, ahorita es la droga que más se consume y ¿qué tanto? Me gustaría que me hablaras de un testimonio de algo positivo que hayan logrado, que tú lo hayas visto, dices, esta persona como llegó Superman, que ocupa psiquiatría, psicología, acompañamiento de todo, no creo que salga, y que tú digas, wow, un testimonio que te haya impactado a lo largo de estos 12 años que tiene. Fíjate que por lo regular, bueno, nosotros tenemos una plataforma de 20 colaboradores, de padrinos, ¿verdad? De los que estamos trabajando en esta obra. Y hay el caso en algunos que hablaban solos, escuchaban las voces, que duraron tiempo o meses en esta condición y que en su momento para alguien puede ser como alguien ya desahuciado, o sea, hasta para los doctores que dicen, él ya se va a quedar así, ¿no? Pero nosotros somos cristianos y si nos aplicamos a lo que dicta la ciencia, pero ¿cuál es el extra que tenemos? Que tenemos la fe en Dios y la confianza, y sabes que la última palabra la tiene el de arriba y hay que esperarnos y él puede regresar, ¿verdad? Y hemos visto estos casos, incluso te digo, o sea, tenemos colaboradores que llegaron en esta situación y que si los ves, ahorita los vas a ver personas muy normales, funcionales y que nunca te lo hayas esperado, pues, ¿verdad? De que están haciendo una chamba o que en su momento tú podrías haber dicho, ¿sí consumió drogas? No, pues claro que consumió. Y fue de los pacientes difíciles, ¿verdad? Porque estaba con muchos delirios, pues ya un estado ahora sí, como te comento, de locura, pues completamente. Sí, porque se desquician completamente, inclusive en el periodo de abstinencia es lo que le llaman
se genera muchas crisis de ansiedad, y en estas crisis de ansiedad es cuando tú dices, ¿será verdad? ¿Estará mal? ¿O es ansiedad? ¿O es lo está exagerando para que le dé un poco de dosis y se mantenga un poquito más, ¿no? Fíjate que en el periodo de abstinencia llega a ser cuando es consumo del cristal, podemos decir de que es un periodo de una semana, cuando el paciente está muy mal, ¿no? El proceso de desintoxicación, pues se maneja que es de los 90 días de un proceso de desintoxicación. Si le hacen una prueba doping, ya no va a salir limpio, ¿verdad? Pero también existe un proceso de dependencia física y psicológica. Entonces ese es un proceso que va a durar de 6 a 7 meses, donde el paciente todavía está pensando en otra vez volver a consumir. Y viviendo esos procesos, hay pacientes que logran estabilizarse sin consumo hasta después del año. ¿Explico, no? Hay una afectación orgánica ya en el cerebro. Entonces tú dices, ¿cómo no? Sí, o sale el doping, va a salir limpio, ¿verdad? A la familia se lo quiere llegar antes de tiempo, ¿no? Él todavía maneja dependencia física y psicológica, ¿verdad? Ok, el paciente tiene que pasar más del año en tratamiento, estando limpio, para que pueda estar en un estado normal. En los pacientes, la droga en la cual yo me enganché fue la piedra base, la cocaína. Cuando yo ya cumplo el año, digo, órale, pues ahí la llevo, ¿no? El año. Pero después estudiando me doy cuenta de que la cocaína lo que hace es de que en tu cerebro malforma, pues te produce más, te incrementan neurotransmisores. Entonces, por lo cual, por los transmisores pasa la dopamina y la serotonina, pero para que los transmisores lleguen a estar en su estado normal, tienen que pasar de 12 a 13 años para que puedas estabilizarte como una persona normal, con un consumidor de cocaína, ¿no? Entonces es ahí cuando alguien deja de consumir sustancias y que en su momento nada lo pone feliz, es antipático hacia la vida, hay ciertos logros que debe de sentirse orgulloso y no los tiene porque se hace insensible por el mismo consumo, pues, y tiene que dejar pasar estos años para que en su momento otra vez vuelva a estabilizarse y ser una persona normal. O sea, es difícil la recuperación, de todas formas. Y hablando, ¿sí? Pero aquí yo tengo una pregunta y es aquí donde que nos escucharan, ¿no? Los papás, los familiares, que efectivamente lo ven, que ya le hacen el estudio y sale limpio, pero me agrada y es completamente de acuerdo que esta dependencia física y emocional, codependencia, pues no se ve en los estudios y no se ve en el antidoping, y entonces es cuando aquí es pregunta y yo tengo esta duda, ¿no? Que van aparentemente van caminando, van avanzando, pero lo sacan y el proceso no ha terminado porque dicen, ay, es que ya está bien. ¿Sí? Y entonces lo que ya se había caminado se viene para abajo. Se viene para atrás, y aquí lo delicado en la reincidencia es de que el paciente al momento de estar en su periodo de consumo ya manejaba cierta resistencia hacia las sustancias. Entonces, el paciente dice, bueno, yo me fumaba 1 gramo al día y no pasaba nada y la llevaba. Cuando toma la reincidencia empieza a querer consumir la misma sustancia, entonces el cuerpo ya no tiene la tolerancia o la resistencia, y aquí la reincidencia es mejor, pues, tanto como para el consumidor de sustancias, ya sea cristal, marihuana, cocaína, X, como para el consumidor de alcohol. Por eso los alcohólicos cuando reinciden tienden a morirse por congestión alcohólica, porque su organismo ya no lo puede metabolizar, ¿no? En las reincidencias. Por eso en el grupo, cuando nosotros llegamos a tener un paciente que reincide, le digo, gloria a Dios, o sea, estás aquí porque a algunos otros no les toca volver, pues, ¿verdad? Se quedan en el camino. Ok, muy bien. No, pues toda una experiencia. Pero Hugo, yo tengo una pregunta para ti. En tu estancia,
que me gustaría que nos hablaras de tu historia, desde que tú ingresaste, cómo es que ingresaste, cómo fue la situación, qué fue lo que te hizo decir, yo no quiero estar aquí, yo quiero salir de esto, que fue ese coraje, esa voluntad la que dijo, a ver, Hugo, pónteme las pilas y vamos a salir de esto. Yo voy a Estados Unidos como de costumbre de mi familia. Mi padre se fue de ilegal, mis hermanas, tíos, abuelos. Ya era como una costumbre, ¿verdad?, de irte a Estados Unidos. Cuando yo llego, yo traía el problema del consumo de la cocaína piedra. Entonces, había una congregación en una iglesia que tenía una casa de rehabilitación, pero el programa les nombraban programas de probation. El programa de probation era para los que salían de prisión. En vez de durar 9 meses en prisión, duraban 9 meses en la casa de rehabilitación, pero ya les conseguían trabajo, ya podían salir afuera, pero se tenían que sujetar a todo lo que la iglesia les dictaba, que era parte del tratamiento, que también era parte de una reinserción social, pues, para los presos en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, pues yo traía el problema del consumo de sustancias y me dicen, métete al programa, o sea, no estás dentro del gobierno, eres ilegal, pero te va a servir. Y yo tenía la necesidad de recuperarme, porque aún así, estando en Estados Unidos, veía el momento donde se pudiera consumir y llegué a consumir también allá cocaína. Entonces, pues vivo este proceso, me ayuda muchísimo, me gusta. Incluso ya estando en el proceso, me quieren dar trabajo dentro, ¿verdad?, de la misma iglesia, de la comunidad, pero yo no contaba con licencia ni con papeles. Y les digo que no voy a poder, le digo, porque es en San Diego y en una de esas que me pare la policía, cometa una falta, me van a echar para Tijuana rápido. Entonces, pero me queda eso en la mente, de que digo, algo vieron en mí que me querían retener para darme aquí trabajo, pues, en la estoy allá 2 años, me regreso, y cuando regreso a Guadalajara con los mismos amigos, pues otra vez que empieza la fiesta, ¿no?, acá en Guadalajara. Sí, es normal. Llega el momento que yo sé que necesitaba ser tratado, pues, porque ya veía también el resultado de varios amigos que estaban internados, otros en prisión, otro muerto. Entonces dije, no va a quedar nada bien para mi vida, para mi existencia. Necesito una ayuda. Y recuerdo que me invitan a un encuentro cristiano. Me invitan, yo lo veo como la última oportunidad para yo poder salir adelante. Y desde ese momento entrego mi vida a Cristo, desde el encuentro, ¿verdad? Y de ahí para el real, pues seguimos aquí en la brecha, en el camino, sin consumo y sin nada. En el mes de octubre es cuando ya cumplo 20 años limpio. Wow. Entonces fue aquí donde realmente, a partir de ese encuentro, donde tú decides ya. Sí. Fue la definitiva, porque estoy completamente de acuerdo. Estás en abstinencia, pero luego vuelves al medio, que es lo que pasa mucho en las clínicas de rehabilitación, ¿no? O sea, que viven todo un proceso, salen de ese proceso, de esa educación, esa formación, y vuelven al encuentro. Afuera, más de lo mismo, pues es fácil que caigan, ¿no? Pero sí. Entonces, en ese encuentro con Cristo fue donde Hugo dijo, ya no más. Ya no más, nada. Incluso fui y hablé con mis amigos y les dije, ¿saben qué? Yo me retiro, ya no voy a consumir sustancias, siguen siendo mis amigos, pero sin consumo y sin cervezas. Y se enojaron y me dijeron, ¿para qué nos dices esto? Después vas a volver y vas a estar igual. Y pues hasta la fecha no he vuelto, ni sigo igual, pues. Y ya algunos los he tenido internados también. Y les digo, acuérdate de lo que les dije aquella vez. Y sí se acuerdan. Oye, Hugo, pero es justamente ahí donde me gustaría. ¿Qué pasó en ese encuentro cristiano? Que hubo esa transformación, ese decir, hasta aquí, ya no voy a ir, aunque pierda a mis amigos, aunque mis amigos se enojen, porque efectivamente lo que los une es
sí la amistad, pero un poco también como el lugar donde pueden consumir, donde se les facilitan las cosas y tú dices, bueno, a lo mejor ya no voy a estar aquí, voy a perder todo lo que me da esta comunidad, vaya, le ponemos comunidad, Sí. pero ¿qué encontraste en ese encuentro con Cristo para que motives a todos los que nos están escuchando? Yo les menciono, fue mi despertar espiritual, ¿verdad? Fue un despertar espiritual. Era el segundo día en el encuentro, yo no había sentido nada de Dios, y ya en la noche se hace una oración, ¿verdad? Pero llega un punto, pues yo no estaba casado, o sea, ya hasta después me casé y todo lo que viene en mi vida, ¿no? Las bendiciones, pero yo estaba hasta cierto punto como escéptico de que Dios existiera. ¿No? Me sentía escéptico. Se hace la oración, entonces llega una palabra en mi mente que me dice, yo siempre he estado contigo. O sea, es la palabra que llega en mi mente, ¿verdad? Dice, yo siempre he estado contigo. Y en ese momento se empezaron a cuadrar muchas cosas, también en mi conciencia, en donde yo estaba más que nada resentido con Dios, porque había muchas cosas que yo quería que se habían hecho a mi antojo, pero que nunca se hicieron. Entonces, en esa palabra que yo escuché, y yo siempre he estado contigo, yo ahí le prometo a Dios de que le voy a servir toda mi vida y de que voy a cuidar más que nada mi sexualidad. ¿Me explico, no? De que con la mujer o la novia que llegue a andar, va a ser con la que me voy a casar y de ahí en adelante. Y en parte yo les transmito siempre este testimonio con la gente que ando, porque para mí es la bendición. De esta forma yo pacté con Dios y Dios me ha protegido para que siga de esta manera con mi familia, pues, mi esposa. Y cuando vivo un momento difícil, un momento fuerte, recuerdo esa palabra que Dios me dio, yo siempre he estado contigo. Ok, eso, qué fuerte, ¿no? Porque, ¿cuántos años estuviste en este mundo de adicciones, de las drogas? 10 años, de los 17 a los 27 años. 10 años. Sí, bueno, empecé a lo mejor desde los 15, 16, probando marihuana, pero ya a los 17 ya empecé a entrarle más, incluso me tocó estar en el tutelar de menores, ¿no? Porque andaba de vago, pues. Sí, porque con el efecto de las drogas todo se nos hace fácil, nadie nos alcanza, todos nos queremos comer el mundo de una mordida y adelante, ¿no? Entonces, 10 años, de esos 10 años, ¿hubo un momento que tú hayas dicho, esta no la libro? Sí, varias veces, y en el consumo me pasaron, ¿verdad? De que sentía que tenía que estar en el hospital, de que el corazón se me iba a parar. Les cuento que en varias ocasiones llegué a terminar estando en los moteles ahí por San Juan de Dios, en Guadalajara, la regadera con todo y ropa, pues, porque sentía que me moría. ¿Me explico, no? Y en ese momento era cuando ahí sí le pedía a Dios de que me rescatara, pues. Rescátame de ya no voy a consumir, pero no podía. Seguía hasta el retiro fue donde tú dices, ya no más. Ya no más. Y después del retiro, el mismo programa, era un programa para darte un seguimiento, pues, ¿verdad? Entonces, yo no falto a mis reuniones, busco estar en algún servicio. Yo les pongo de ejemplo de que mi primer servicio era estar lavando baños, y me decían, oye, pero te vemos bien feliz lavando baños. Claro. Decía, no, pues es que no pasa nada y me gusta, el detalle es estar ocupado, pero no entendía la gente del trasfondo que yo traía y de que si yo dejaba de servir estaba propenso otra vez a irme al consumo. A ver, otra vez me encanta esa frase. Si yo dejaba, ¿qué? De servir, me iba al consumo otra vez. ¿Por qué? Me encanta eso, porque yo soy mucho de servir. Mi frase es, creado por amor a Dios y al servicio. Hay una asociación que fundé que se llama CEPAME, Centros de Paz y Salud Mental, creado por amor a Dios y al servicio. Entonces,
cuando tú dices, si yo dejaba de servir, sentía que me iba otra vez al vicio. ¿Por qué? Porque tenía que ser algo útil, tenía que devolverle algo a la sociedad de alguna forma. Y uno cuando consume sustancias, uno queda alterado, pues. Entonces uno no puede estar en una congregación, en una iglesia, aplaudiendo cruzado de brazos o solamente calentando una banca. Uno tiene que estar activo haciendo cosas, porque si no, siendo pasivo, ahí el enemigo te lo gana, pues. Sí. Y muchas veces este consumo es precisamente por ese vacío que hay, ¿no? Tú que tienes toda la experiencia, hay un gran vacío y que se llena con adicciones, con droga. Y yo les digo, si llenáramos ese vacío con Dios o con servicio, como tú lo dices muy asertivamente, o sea, el servicio es salir de tu zona de confort. Sí. Y entregarte y donarte al otro. Cuando tú sales de tu zona de dolor, de sufrimiento y te das al otro, híjole, viene un gran crecimiento en el ser humano. Sí es, ¿no? Sí es. Sí. No, dime, adelante. Entonces, yo te pregunto, tú que vives día a día con estas personas, ¿se consume por vacío? Fíjate que sí. O por curiosidad, o por... Hay algo que se le nombra un detonante de consumo, o se le nombra la tríada de la adicción, no sé si la has escuchado. La tríada de la adicción es lo familiar, lo social, o ya cuestiones neurológicas con lo que nacemos, ¿no? Porque todo tiene un comienzo, pues. En parte mi vacío, mi problema existencial, que así yo lo veo, analizándolo, mi papá fue ludópata, él apostaba en el billar, no salía del billar y todo el tiempo apostando, ¿no? Entonces hubo un problema por negligencia, por falta de la figura paterna, ¿no? O sea, pero ausente en muchos tiempos, que no fue un mal padre, pero sí en parte se tuvo su que ver. La otra, yo vengo de un barrio de oblatos, ¿no? Que ahí muchas veces llega a ser anormal que el que no consumía en la cuadra, pues algo estaba mal, pues ahí casi no todo... pertenecías. Sí, mis vecinos todos consumieron, fíjate, es una lástima, pero la mayoría todos en su momento también consumieron sustancias. Entonces, dices que la triada es la triada, se le llama la triada de adicciones porque es la familiar, la social, ¿y cuál es la otra? La otra ya con lo que nace cada individuo, pues. O sea, como tu genética. Sí, predisposición genética, un mal nacimiento, como ahorita lo que se ven los niños, el TDAH, TDA, ¿verdad? Esos están propensos porque dices, bueno, tiene trastorno de atención, no está teniendo un resultado en la escuela, empieza a tener una autoestima bajo, entonces eso lo puede llevar en su momento estar en un proceso de consumo. Porque le genera como... Sí, es un fondo de sufrimiento, pues también. Hay que ver sus heridas que trae desde el niño interior, lo que le está generando ese sufrimiento, y entonces busca como ese refugio en las drogas, ¿no? Sí. Pues el tiempo se nos está acabando, o sea, se acaba rapidísimo, o sea, híjole, a mí me faltaron preguntas, pero me gustaría que si nos dijeras si ahí en los hogares que tienes, cómo es la parte, si tienes encuentros con Cristo, cómo es que se da esta parte espiritual. Sí los tenemos, sí llegamos a manejar encuentros. Manejamos de 1 a 2 por año, porque las generaciones son más o menos de 6 meses de tratamiento, y sí se atiende, pues incluso en las casas, pues tenemos parte del voluntariado que asiste con nosotros, son de comunidades cristianas, y se manejan las oraciones, traen instrumentos, y se hacen servicios para Dios, yo creo que de 2 a 3 veces por cada casa por semana. Y okay. ¿Voluntariados cuántos traemos? Unos 80 personas. Como 80 personas de voluntariados. ¡Wow! Son muchos, fenomenal, felicidades.
Son muchos, son muchos. Entonces, pues, como la población es fluctuante, yo sí llego a hablar con los líderes y les digo, usted cheque, si está cerca de tu congregación, de tu casa, si le quieres dar el seguimiento, adelante con las personas que ya están por salir, pues, que se sientan protegidas, o lo que vemos es de que exista una red de apoyo para nosotros, pues, para las mismas casas. Como seguirlos acompañando, aunque ya salieron, que sientan esa red de apoyo externa, ¿no? Sí, exacto. Y sí, de repente vienen los pacientes, nos visitan y ya no, ya con tal pastor, o estoy yendo a tal iglesia, o estoy haciendo X cosas, pero que son cosas que suman a su recuperación, pues. No, pues muy bien, muy bien. ¿Y en dónde están estas casas? Porque no lo hablamos y no lo mencionamos. El teléfono también, pues darnos a conocer, porque la verdad es un problema muy fuerte el que estamos viviendo. Sí, es una esclavitud, decía el Papa Francisco, que las drogas es una esclavitud química. Sí. Que no deja a los jóvenes. Entonces, entre más informados estemos al respecto, pues va a ser mucho más fácil que tengamos herramientas para salir, y que busquemos que se encuentren lugares honestos, ¿sí? Porque no es tan fácil. Sí, entonces, adelante, amigo, compártenos los domicilios de sus casas, o dónde nos pueden asistir, dónde les pueden dar informes, o también, no sé, se me olvidó preguntarte, si necesitan solamente acompañamiento, aunque no hayan estado con ustedes, ¿los reciben, o es única y exclusivamente a las personas que estuvieron desde ahí, que traen toda la formación? Fíjate que por lo regular, a lo mejor puede ser algo egoísta, pero sí a los que traemos en formación, porque ya los conocemos, pues. Y traen cierta estructura y cierto orden. Es completamente de acuerdo. No es que seas egoísta, es que ya, haz de cuenta, es como, por aquí es el caminito y por aquí hay que irnos, ¿no? Porque entonces es más difícil empezar desde cero. Pero dije, bueno, hay que preguntar. Yo soy muy preguntona. Sí, siempre estamos abiertos. Si hay alguien de que diga, a ver, los quiero conocer, yo estuve en este proceso, quiero servir, o X causa, pues ven, platicamos, y ya desde aquí nosotros observamos si podríamos hacer algo, pues, ¿verdad? Fusionar algo. Ok. Sí. Mira, las casas, tenemos 3 en Zapopan. Una se encuentra en la colonia Aguafría. La colonia Aguafría es donde está la prolongación Federalismo y carretera Saltillo. Hay una Electra, y a la izquierda, ¿ok? Te lo voy a mencionar así, y al último doy mi número de teléfono por si alguien está interesado. Ya le explico ya más personal, pues. Es la colonia Aguafría. La otra casa se encuentra en Balcones de la Cantera. Balcones de la Cantera, sí. Estamos cerca ahí de Tabachines, prolongación Federalismo, más pegados hacia el Auditorio Benito Juárez. En esta casa es de corte clínico, contamos con alberca y desintoxicación por sauna también. ¿Verdad? Es una casa más o menos grande. La otra casa de Zapopan es en Los Cajetes, ya viene siendo hacia el sur de la ciudad. Los Cajetes se encuentra entre López Mateos y la calle de ¿cómo se llama? No, pero la grande, viene siendo Camino Real a Colima. Ok, sí. Ahí está la colonia Los Cajetes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la otra casa. Hay otra casa que está en Tlaquepaque, viene siendo por carretera, la que va a la central camionera. Bueno, a espaldas del Canelo. Sí. El Canelo. Ahí está la otra casa. La otra casa de varones se encuentra en San Juan Bosco, cerca ahí del centro de la ciudad, donde estaba incluso Barrios Unidos en Cristo. Estamos ahí como una cuadra. Ok. ¿Verdad? Y la casa femenil se encuentra por la calzada Independencia e Igualdad.
cerca ahí del Estadio Jalisco. Ok. ¿Y el teléfono? El teléfono es el 33 133 99 728. Uh-huh. Otra vez. 33 133 99 728. Y la página en Facebook es Vidas en Rescate AC. Ahí encuentran toda la información. Sí, hay muchísima información, ya sea de actividades, de instalaciones, y parte se plasma como la visión de lo que nosotros hacemos. Pues muchísimas gracias. Una frase que les quieras dar a todos los que nos escucharon, que con esa quieras terminar. No sé si quieras terminar con la que te tocó el corazón Dios nuestro Señor, pero tú sabes, estás en la libertad. Bueno, hay una cita bíblica que se encuentra en Jeremías 15:19 que dice: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti, más tú no te conviertas a ellos. Genial. Esa es una bíblica mía rema, que yo agarro para mí, pues. Excelente. Nos quedó material, luego después te invitaré nuevamente a este programa, porque estas citas bíblicas, si las desmenuzamos, híjole, sacamos mucha información. Entonces después va a ser citas bíblicas, ¿va? Muchas gracias, un fuerte abrazo, muchísimas gracias a Fabi, que ahora estuvo en los controles. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas, disfruten la vida y no busquen sustancias químicas. ¿Se puede ser feliz sin sustancias químicas? Un abrazo, estamos en contacto, hasta pronto.